está claro al respecto, incluso han hablado de varias cosas. Entonces, por ejemplo, voy a ir agarrando de cada presentación, tomar en cuenta qué elementos nos va a interesar, porque les dije que en el curso de la próxima semana tendremos cuarto examen parcial teórico-práctico. Y sobre ese punto quiero conversar los aspectos que de todos modos se va a dirigir o tomar en cuenta. Lo siguiente, porque en los temas cabalmente, cuando describimos todo, generalmente hay un aspecto referente a la parte morfológica, muy concreta en algunos casos. Después estoy hablando de la presentación del tema de la explicación. Posteriormente viene por ejemplo que es, bueno, en ese caso la característica del adulto, la larva, etc. El ciclo de vida, en el cual justamente describimos la forma como el hombre se infecta. ¿Okay? Después siempre mencionamos la patología, mecanismo por el cual el parásito va a producir daño en el organismo. Después las manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Qué tipo de manifestación clínica produce el parásito de acuerdo a su característica? En este caso son la parte de los larvas. Luego hablamos del diagnóstico, hablamos del tratamiento y la prevención. En el caso de lo que vamos a ver en la próxima semana, parece que es muy concreto por lo siguiente, porque cabalmente lo referente a lo que es la patogenia, las manifestaciones clínicas, el tratamiento, eso va a ir dirigido hacia el cuarto examen parcial teórico. ¿Está claro hasta aquí? Alguien me preguntaba qué era lo que iba a explicar. Tenemos una parte práctica. En este caso, por el hecho de que no hay microscopía, ¿no? Entonces, pero tampoco se puede pasar así, hay dos cosas. Se hacen las exposiciones y se hacen también un examen escrito parcial teórico, muy puntual. Al decir muy puntual me refiero justamente que va a ser muy concreto en aspectos de la parte morfológica, por ejemplo, pero voy a dirigir hacia ese punto y después la característica del ciclo también, que les voy a explicar cómo haríamos. O sea, yo ya lo tengo armado, es cuestión de modificar, acomodar un poco. ¿Cómo haríamos? Y también, por ejemplo, la parte de prevención, que no es nada complicada, ¿verdad? En algún caso, de repente menciono diagnóstico, por ejemplo, las pruebas de diagnóstico. Todos sabemos que puede haber un examen directo, en este caso son mayormente exámenes indirectos. Pruebas de laboratorio como serología, como inmunofluorescencia, ELISA, etc. En la parte también, por ejemplo, en unos casos va a requerir la observación o la toma de una muestra de biopsia, aunque yo voy analizando eso porque no hay ningún lado, pero en algunos casos no se puede realizar una biopsia porque, por ejemplo, la larva mínima escutaria. ¿Qué significa mía? Es que la larva se va moviendo, no vamos a poder ver. Ahí va el diagnóstico por simple observación, ¿no? Generalmente ya hemos hablado de estos aspectos, ¿no? Y algo que voy a tomar en cuenta en general, por ejemplo, en el ciclo. Esto es de Botero y ¿qué me dice acá? Me va detallando todos los aspectos, ¿verdad? Los minerales carnívoros, domésticos, salvajes son los huéspedes definitivos de los estados del tema de quinóforo. Entonces, esto va a ir en la hoja de examen, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta? O sea, vamos a leer esto y, por ejemplo, yo les pongo completar el paso, por ejemplo, 4, 5 y 6. ¿Qué significa el paso número 4, por ejemplo, ¿no? Están por acá. Los animales que actúan como huéspedes intermedios de manera neutral pueden ser ovejas y guaguas, es el término de un roedor que lo llaman en Colombia. El quiste de trigo que contiene la forma embrionaria de ginococco. Sí, los quistes se desarrollan en varios órganos de los huéspedes intermedios. Entonces va en esa parte. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces en esa forma no es tan por eso lo decía, vamos haciendo porque tenemos que ir continuando con la programación que yo he realizado y también con lo que vamos a hacer. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Creo que no. Okay. Después, pues ya hablamos del ciclo de vida. En algún momento, a ver, no sé si tiene cada forma, pero en esta forma hay otra parte. Acá, por ejemplo, habla de los compañeros te explicaron de quiste paredes delgadas, etc. Hay otra parte de morfología, por ejemplo, en quiste etílico.
los aspectos morfológicos del quiste. ¿Qué representa? Por ejemplo, las tres membranas, la adventicia producida por el huésped, la laminar y la germinativa. Y en ese caso también muchas veces son tres membranas, son 4 palabras por decir. Y luego también tendríamos que tomar en cuenta en todo caso, por ejemplo, qué elementos morfológicos se pueden encontrar dentro de la membrana germinativa. Eso podría dar lugar a una siguiente pregunta, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que es, por ejemplo, la presencia de lo que son las vesículas prolíferas, la presencia de lo que son los protoescólices, los escólices, cuando se está formando el quiste. Y eso va a dar lugar justamente a lo que es la arenilla hidatídica. Entonces, esos componentes son los que forman la parte interna. A partir de eso se van formando nuevos quistes, ¿ya? ¿Está claro? Porque he dicho también que no lo voy a hacer mucho tiempo, que a mí me ha dicho que hay bioquímica mañana. ¿Sí? Martes. El martes. El martes. Un día. Mañana era. También que mañana. Vale. Entonces, ok, hasta aquí está claro, no sé si hay alguna duda. La idea de esta clase, ya hemos hablado de manifestación y todo, es poder tomar en cuenta elementos que permitan la facilidad de los exámenes más fáciles que vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Después, no sé si han puesto acá, todo es la manifestación de clínicas. Obviamente, manifestación de clínicas de hidatidosis, por ejemplo, va a entrar dentro de lo que viene a ser la parte del cuarto examen parcial teórico mucho más adelante. Porque uno de los primeros que tenemos que dar también es el tercer examen parcial teórico, ¿verdad? Yo sé que, pero ¿cuándo lo señalaremos? Después del receso, en la segunda semana de agosto, ¿verdad? Hay un tiempo bastante largo. El diagnóstico, como verán, por ejemplo, hay varias pruebas, que es muy importante, y también algo que también tenemos que tomar en cuenta, que no me parece muy difícil. ¿Qué hago yo, por ejemplo, en el caso de hidatidosis? ¿Qué es lo que sería importante? Evitar el consumo de vísceras crudas por los huéspedes definitivos, por los perros. La manutención responsable. La aplicación de la diferente alimentación, que no se alimente, vuelvo a repetir, a los animales con vísceras crudas. ¿Ya? Entonces, eso, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Estoy utilizando para... Todos tienen esto, así que no podemos nada. No sé si esto viene con esto o no. Bueno, vamos a tomar un ejemplo más. Arriba a la derecha. Acá está, ok. Por su cariasis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí, no tiene falla. Bueno, voy a ir mostrando. Entonces, cariasis, o sea, volver a empezar a desarrollar el tema, todos van a ir entendiendo claramente al respecto, ¿no? Entonces, acá no está bien. Ya voy conociendo, o sea, bueno, entonces, migración larvaria visceral, ¿ok? Lo importante, que han descrito ustedes varios aspectos, la introducción, el ciclo de vida, la patología, el diagnóstico y tratamiento. Generalmente tenemos que saber en un momento cuáles son las dos principales especies que producen las dos sucarias. Muy fácil, demasiado fácil. Toxocara canis y Toxocara catis, ¿verdad? Y después, por ejemplo, acá hablan un poco de los aspectos y el ciclo. El ciclo acá está mencionando cabalmente lo que es el mecanismo de infección y en algún momento acá, por ejemplo, que dice la formación de los granulomas de cuerpo extraño. Y acá la diseminación de los órganos. Entonces podemos fácilmente, vuelvo a repetir, poner todo esto y dice completar tal paso, tal paso, tal paso. ¿No? Es muy fácil. 2, 3, 4, por ejemplo.
Entonces se pone en el examen correspondiente para que el alumno pueda completar, ¿no? Como digo, patología y todo lo referente al diagnóstico, puede ser también incluir el diagnóstico, donde ¿cómo hacemos? Mayormente el diagnóstico va a ser a través de pruebas. El fondo de ojo en el caso de que el paciente presente un cuadro ocular. La biopsia yo analizaría, se indica, pero ¿qué me dice acá en caso excepcional? ¿No? Porque muchas veces el larva migrans visceral, ¿qué significa? El parito está migrando, lógicamente, no lo vamos a encontrar directamente, ¿no? Tratamientos va a entrar en la parte teórica, es donde vamos a tomar en cuenta. Lo que sí, por ejemplo, la prevención. ¿Cómo evito infectarme por toxocarias? ¿Cuál es el grupo de población mayormente afectado? Menores de edad, niños, porque los niños están en contacto con los animales, con los perros, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos acá. Estoy utilizando lo que ustedes han presentado para que vayamos. Vamos a parar un poquito para que entonces, por ejemplo, la parte del larva migrans cutánea, ¿no? Generalmente acá hay que tomar en cuenta algunos aspectos que es lo que llamamos un síndrome, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, voy a mencionar un elemento. En este caso hay los partos específicos que son justamente uncinarias de perros y gatos, lo que es el Ankylostoma canino y el Ankylostoma brasiliensis, más frecuentemente Ankylostoma brasiliensis, ¿no? Y también mencioné, después mencionaré que en algunos casos, o sea, parásitos humanos, como el caso de Ankylostoma duodenale, Necatro americano, Strongyloides cercoralis, ¿no? Pueden ser causantes del síndrome de migración larvaria cutánea, ¿ya? Ponen ese elemento, es muy importante. Después, en todo caso, también lo vuelta al ciclo. Yo prefiero utilizar los ciclos de David Botero. Todos acceden a Botero, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces ahí ponemos porque es bastante didáctico y, como digo, en la parte inferior está yendo el aspecto del desarrollo. Entonces, completar en cierta forma para que se pueda tomar en cuenta. No es que va a ir todo el ciclo, no va a estar la imagen, ustedes van a ir respondiendo cabalmente de acuerdo a eso, ¿no? Manifestaciones clínicas van directamente a la parte clínica, lo que es, por ejemplo, la cópula pruriginosa, lo que son las erupciones septignosas, ¿verdad? Todo esto va, el diagnóstico, aquí por ejemplo es demasiado fácil, ¿no? Porque podemos emplear esta prueba, pero si la larva migra, entonces generalmente lo que indica es, el diagnóstico es clínico, observación de las lesiones a simple vista. O alguna vez se puede emplear, por ejemplo, algún tipo de ampliar, por ejemplo, como muchas veces los dermatólogos, por ejemplo, utilizan mucho las lupas grandes, ¿no? Para poder ver las lesiones de la técnica, entonces se puede perfectamente emplear, ¿no? Tratamientos tampoco debemos pasar, los casos clínicos que he mencionado, algunas cositas que habría que ver, pero lo que yo he hecho es facilitar que el alumno vaya buscando un poco la forma más sencilla, porque hay varios casos, ¿no? En todo caso, por ejemplo, inclusive tengo una bibliografía, por ejemplo, de puro casos clínicos, de medicina tropical, que incluye varias cosas. Entonces es muy amplio. El caso clínico habla con qué examen se pide, inclusive es como un examen para que el alumno vaya completando. Entiendo que en un momento de microbiología les va presentando, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Van captando lo que yo quiero decir? ¿Sí? ¿O no? Perdón, yo sé. Tenemos desde acá. Acá.
lago chilacales. Acá, por ejemplo, inclusive voy a mencionar algo para conocimiento. No sé si vieron el caso de entonces, esto justamente lo que se ha hablado, hay una, por ejemplo, en la revista de Patología Tropical, que menciona, por ejemplo, al gato como primer huésped de la Huitzilacares Minor, ¿no? Perfectamente. Y de todos modos, lo que yo les pasé a todos, lo que yo les pasé a todos para poder la información, es esto, ¿verdad? Que era el primer caso de la infección por la Huitzilacares Minor en Bolivia. El artículo por la publicación que se hizo estaba en inglés, efectivamente, ¿no? Pero muchas veces se tiene que revisar, porque sabemos que lleva materias de inglés, ¿verdad? Por lo menos 3 o 4, porque la mayoría muchas veces ya va hablando o viene del bachillerato hablando inglés, porque todos los colegios, o sea, privados, públicos, etcétera, se da inglés, ¿no? Entonces, no es demostrar, sino que se puede ver, y además, con los sistemas actualmente de las máquinas celulares se puede hacer, inclusive buscar algunas palabras que pueda dudarse en la traducción, ¿no? Acá, por ejemplo, lo importante, ¿no? Es una de las enfermedades no muy frecuentes, pero se ha hablado de varias cosas. ¿Qué es lo que yo tomaría en cuenta acá? Por un lado, por ejemplo, hay una imagen del ciclo, es un poquito largo, vamos a ver eso, ¿no? Es un poco más largo el ciclo que lo han descrito ustedes, ¿no? En lo que se refiere. Acá, por ejemplo, lo que tendría que ver un poco en lo que es, por ejemplo, qué formas morfológicas pueden encontrar en el diagnóstico. Porque la manifestación clínica, eso, como digo, va a ir en la parte teórica, no es que quiero guardarlo, ¿no? Pues, por ejemplo, en el diagnóstico, que es la parte de tomar, o sea, muestras. ¿De dónde tomaría las muestras? O cuando se hace el diagnóstico, el paciente acude con una lesión, por ejemplo, detrás del pabellón de la oreja, un pequeño absceso. Entonces eso requiere la obtención de muestras, lo que se hizo en el trabajo. Entonces, generalmente tomar, por ejemplo, las muestras directamente, se va a encontrar formas parasitarias. En algún momento inclusive pueden encontrar larvas y huevos en la placenta, ¿no? Entonces, hacer, por ejemplo, estudios histopatológicos en algunos casos conviene, pero no siempre vamos a aplicar eso, ¿no? Entonces, la búsqueda directamente de las formas parasitarias, o sea, diagnóstico, búsqueda, identificación de las formas de los parásitos, o las formas parasitarias, en la muestra obtenida del paciente, simple. ¿Ya? Esto es un poco diferente, porque si ustedes han visto, hay pacientes, pero generalmente se habla mucho de la parte experimental en roedores para ver la característica del ciclo. Generalmente, en uno de los casos presentaron de que un paciente infectado por la Huitzilacares minor, que habitualmente, digamos, se infectó por consumo de roedores. No es lo habitual, pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Los roedores están en contacto y son fuente de alimentación de los gatos. Entonces, los gatos domésticos van a estar en contacto con el hombre y pueden, en cierta forma, contaminar los alimentos, o el paciente se contamine y ingiera lógicamente los huevos, y a partir de los huevos se desarrollan larvas. No desarrolla internamente, generalmente se localiza dentro de lo que es la parte de la cabeza, ¿no? Mastoides, oídos, etc. Entonces, esto es importante para tomar en cuenta en el momento, ¿no? Para que yo voy seleccionando los aspectos que se toman en cuenta, ¿no? Algo que quiero complementar en el tratamiento. Efectivamente, se utilizó ivermectina, albendazol, etc. Pero, de acuerdo a la experiencia en nuestro medio, ¿no?, el levamisol da un buen resultado en cuanto a la aplicación para la huitzilacaris, ¿no? Otra cosa importante que lo guardo para más adelante es de que por qué se presenta la parte de la secreción purulenta y todo, ¿no?
porque el parto, por ejemplo, tiene la capacidad de reproducirse en tejido, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda. Ok. Entonces, estoy utilizando las presentaciones para que cabalmente podamos. No voy a alargar mucho. Ahora, en el caso del síndrome de Leclerc, Otero está mucho más resumido, pero da lugar de que siempre se deba interpretar o acompañar de alguna presentación, ¿no? Generalmente hemos hablado en un momento ya en que el síndrome de Leclerc se va a presentar en muchas de las infecciones parasitarias, especialmente que hacen ciclo pulmonar, las larvas que llegan a nivel de pulmón, ¿verdad? Y donde realmente hablamos, por ejemplo, de las lombricoides, lo que viene a ser también lo que es el decatro americano, que lo estamos a dar, y el confiloide, ¿verdad? Y en el caso de esto, por ejemplo, los compañeros hablaron y mostraron el ciclo de confiloide. Por supuesto que en el caso del síndrome de Leclerc está bien para poner esto, pero como ejemplo se podría colocar un ciclo y que el alumno pueda tomar lo que le decía, completar, es decir, completar es un poco más amplio, ¿no? Después la patología, lógicamente, el daño no lo voy a mencionar. El laboratorio, generalmente acá, por ejemplo, hay una parte que muchas veces, no sé si han revisado algo por ahí, pero en el momento, el paciente que está con un cuadro pulmonar, generalmente un cuadro respiratorio, generalmente requiere muchas veces el paciente está expectorando. Entonces, ¿qué es lo que significa? Muchas veces en la expectoración se tiene que buscar agentes microbianos. Y muchas veces en este caso se ha observado de que hay lo que se llama la parte de lo que es los cristales de Charcot-Leyden y los eosinoles. Entonces, ¿qué elementos morfológicos se pueden encontrar, digamos, en la muestra de expectoración para que nos orienta en el diagnóstico de síndrome de Leclerc, ¿no? Entonces acá por el tratamiento, lo que hacen los pacientes, como digo, todo lo que es medicamentos, vuelvo a repetir, eso vamos a desarrollar en lo que es el cuarto examen parcial teórico. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, ¿listo? ¿Alguien en contra? No. Entonces, cuadro clínico que hay que tomar en cuenta para que podamos. Voy a buscar la parte de lo que es cisticercosis creo que hablé casi de todo, ¿no? Oye, soy. Entonces el doctor quiere que hablemos de lo que es ciclo de vida, tratamiento. No, tratamiento no. Entonces solamente sería ciclo de vida y qué más. Todo lo demás. Ah, No sé si pensé que eran algo antes. Todo lo demás menos tratamiento. no. ¿Por qué lo ponen en el cáncer? De cáncer. Ahora se acuerda de cuál era el de cisticerco, que no lo veo bien acá. Este es el primer grupo del punto 4. A ver.
¿Dónde está? Finalmente, va después a indicarle. Así que el doctor no lo pilla el documento. Bueno, Laura, amigo, escuchando que de todos los hemos explicado, ¿no? No referente a los aspectos. No, sí, sino no, que no, referente a los aspectos. Lo que quería tomar en cuenta era buscarle el cisticercosis. Voy a tener que hablar de eso. ¿Alguien se acuerda? No lo idea. El de arriba, doctor, el que está en verde. Más ¿Cuál? arriba. El que está en medio. El que. Ese. Ahí, ese. A ver, tengo el. Ah, sí, Ok. Es ese. Ay, Oye, me gusta mucho su carátula, está muy bonita la verdad. Entonces, Aquí está muy bonito. por ejemplo, una parte de cisticercosis, como en la parte de que correspondería a la práctica y la parte de las exposiciones y también lo que, aunque no hemos visto la morfología, pero he hablado o hemos mencionado también en la clase, y ustedes lo han visto, de los aspectos relacionados con lo que es las características de los quistes, y sobre todo mencionando en un momento, por ejemplo, que hay las dos formas, la forma vesicular y la forma racemosa, ¿verdad? Yo incluí la parte coloidal, pero que generalmente hablamos de las dos formas. Mencionar cuáles son las principales formas y qué es lo que nos llama la atención en el quiste, por ejemplo, en la forma vesicular. Mide tanto o es pequeño, redondeado, presenta en su interior, por ejemplo, aparte de los ganchos, los cólices, por ejemplo, en todo caso, ¿no? Para que tomemos en cuenta. Después, los tipos de cisticerco, lo que menciona, forma vesicular, forma racemosa, ¿no? Como es por dentro. Ahora, en la parte del ciclo de vida, que también está el de Botero, donde pondríamos los elementos más importantes, ¿no? Después, volvemos atrás, patología, el diagnóstico, acá por ejemplo, va a haber la parte clínica, el diagnóstico por imagen, pero hay varios aspectos. A ver, les pregunto, ¿habría alguna dificultad en poner, por ejemplo, diagnóstico de la cisticercosis, que puedan mencionar los elementos más importantes? ¿No? No hay problema. No creo. ¿qué tendríamos que responder? Por eso, ¿habría alguna dificultad si en el examen teórico-práctico yo coloco, por ejemplo, cite tres elementos o mencione tres elementos, tres aspectos o cómo llego al diagnóstico de una cisticercosis? Mencionar diagnóstico por imagen, no tengo que detallar. Diagnóstico por imagen, después viene, por ejemplo, la parte de lo que es, puede ser ELISA, Western blot o inmunoblot y después ya estudio líquido subarraquídeo. Voy a mencionar dos o tres, por ejemplo, ¿no? Para que pongamos, o sea, si dan cuenta, estoy dando los aspectos más relevantes que entrarían en eso. ¿Por qué? Porque no entrar en un detalle muy largo no sería prudente, ¿no? Muchas veces en algunos casos hemos hecho solamente la parte de exposición, pero ahora sí ya está planificado hacer una exposición y hacer un examen parcial. Primero vamos a dar un cuarto examen parcial. No entra tratamiento, no entra toda la parte de lo que menciona acá, por ejemplo, los síndromes clínicos tendría que entrar directamente en lo que corresponde a la parte teórica. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, perfectamente. Hay dos formas, yo voy a planificar eso. Probablemente a veces puede ser más fácil para el alumno que en la hora práctica, entonces vayamos y dividimos en dos grupos. Probablemente vamos a utilizar el aula de prácticas para el laboratorio porque sea más fácil. Entonces entra un grupo de 15, salen, entran otros 15 y perfectamente podemos realizar el examen y la hora práctica. Que primero con el 1A, después con el 1B, ¿no? Claro, porque 30 ahí es de bien, ¿no? Y buscar otra aula es un poco, si puedo encontrar otra aula lo voy a ver, pero si no podemos hacer en ese, ¿no? Ya le modificaría.
les pasaría de repente que, pero igual hay que dividir, ¿no? Pero ya sería diferente si tengo 30, meter 30 en un grupo y 30 en el otro, podemos ver eso, ¿no? Pero ya tendríamos que tener en la hora, en el periodo de práctica, ¿no? Porque ahí solamente vamos a dar el examen parcial, ¿de acuerdo? De todos modos, también otra cosa, todos en los grupos correspondientes tienen esto, entonces dan una mirada. Están las diapositivas y está la revisión, por ejemplo, en Botero también, o sea, tenemos todo el material correspondiente, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? Esa morfología y esas cosas. Pero la parte morfológica de lo que estoy especificando, si es cisticercosis, por ejemplo, mencionar las dos principales formas morfológicas del quiste hidatídico o algún elemento muy propio de la forma vesicular, por ejemplo, ¿no? Mide tanto, es redondeado, tiene esto, porque no va a entrar mucho en el quiste. En hidatidosis tendría que dar una pauta de lo que es las características del quiste hidatídico, ¿no? Las tres membranas o la membrana generativa. En el caso de, por ejemplo, donde más se haría énfasis, porque después mencionar, por ejemplo, en el caso de qué aspecto tiene la anquilostoma brasilense, pero normalmente eso tengo que identificarlo ya un poco también, ¿no? Pero en sí, en muchos casos también va a entrar la parte de prevención, la parte de diagnóstico psicológico. Si yo agarro el tema, voy a reducir un poco en la lectura en este momento en lo que corresponde a la parte práctica. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, no sé si hay algo más. Ok. Voy a concluir acá porque se lo tengo de una vez.